Buenas noches, mi nombre es Erika Santos Guevara, estudio la licenciatura en Seguridad Pública en la Universidad Digital del Estado de México. Mi matrícula es UDX 022 030 135. Esta es mi actividad integradora de la materia en Derecho Penal. Empezaremos por la unidad número 1, que es Historia del Derecho Penal en México. Para empezar a comprender algunos de los conceptos y cómo fue trascendiendo el derecho penal en México, es necesario que mencionemos aquellas culturas que fueron de gran influencia. Estas culturas ya tenían una forma peculiar y particular de perseguir y castigar el delito. Algunos de los delitos que se consideraban era el robo, el adulterio, el homicidio, la violación y en el caso de los aztecas la embriaguez pública. Para estos castigos se les daba desde pena de muerte, lapidación o incluso la indemnización. Como en los mayas, algunos de los castigos que había era la lapidación, la pena de muerte también se consideraba. Los tarascos eran una cultura un poco más sanguinarios en cuestión de sus castigos que aplicaban, ya que la mayoría siempre eran incluidas las penas de muerte. Y en los aztecas, como ya mencioné anteriormente, la embriaguez pública también era considerado un delito, pues se consideraba un estatus inferior y que podía influenciar para que alguien cometiera un delito más grave. Incluso para la embriaguez pública se consideraba la pena de muerte o la pena capital. Durante la época colonial y la época independiente de México, se veían muchas diferencias entre la manera de proponer o de tener los castigos hacia quienes incurrían en un delito, ya que eran mucho más severos los castigos para aquellos que eran esclavos, para negros, para indígenas. Durante la colonia existió el Código Penal Español, que fue en 1822. Para posteriormente, en 1857, se sentaron las bases del derecho penal y del Código Penal en Veracruz. Las escuelas penales eran aquellas corrientes que trataban de explicar la naturaleza del derecho penal. Entre las escuelas penales sabemos que se clasifican en tres, que era la escuela clásica, en donde decía que existía el libre albedrío del sujeto. También estaba la escuela positiva, en donde el delito y la pena no eran los únicos elementos de suma importancia, sino también lo era el delincuente. Tenemos también la escuela ecléctica, en donde nos decía que la sociedad también era responsable de que se llevaran a cabo delitos. Para la unidad número 2 tenemos la definición del derecho. Sabemos que el derecho penal se define como el conjunto de normas jurídicas que son establecidas por el Estado para poder regular el comportamiento de la sociedad. Sabemos también que el derecho penal se divide en dos partes, que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo se refiere a todas aquellas normas como marco jurídico o el Código Penal. El derecho subjetivo es la capacidad que tiene el Estado para castigar a quien ose de infringir la ley. Ahora bien, tenemos las fuentes del derecho penal. Las fuentes del derecho penal. Estas fuentes son, como su nombre la indica, es de donde nace o desde donde fluye el derecho penal. Estas fuentes se dividen en fuentes formales, fuentes históricas y fuentes reales. Las primeras, las fuentes reales, son las causas por las que nace el derecho penal. Las fuentes formales son el proceso de formación de una norma jurídica. Y las fuentes históricas son aquellos documentos, códices o escritos que contienen normas jurídicas. Tenemos también algunas de las ciencias auxiliares al derecho penal. Entre ellas está la criminalística, la estadística, la política criminal, la victimología y la medicina legal. La criminología tiene una relación con el derecho penal, pues es el estudio de la conducta del sujeto y qué es lo que
implicó a que se cometiera un delito. La criminalística se aplican conocimientos, métodos y técnicas para investigar un hecho criminal. La medicina legal auxilia al derecho penal en cuanto al grado de lesiones de alguna víctima por medio de la necropsia. Tenemos también la política criminal, que son los principios que tiene un Estado para actuar y prevenir delitos, y el papel que jugó en el delito. También sabemos que el derecho penal recibe otros nombres como el derecho sancionador o derecho castigador. En la unidad número 3 conoceremos el delito, el concepto y la aplicación de la ley penal. Empezaremos por el concepto de delito. Tenemos que delito es una conducta, ya sea por acción u omisión, que cambia la realidad y contrae consecuencias jurídicas. Del latín delinquere, que quiere decir abandonar o apartarse del buen camino. Sabemos que la aplicación de la ley penal se divide en tres, que puede ser espacial, aquella que se refiere al territorio en el cual se lleva a cabo y dónde se aplicará. O sea, tenemos también la validez temporal, que es la aplicación de la ley, y sabemos que toda ley tiene una vigencia. La ley se aplicará desde una fecha determinada. Tenemos la validez personal. Vemos que en la validez personal existen dos casos de excepción. La primera se trata de cuando un individuo pertenece a algún órgano del Estado o es representante de la nación, puede gozar del fuero, siendo una forma de protegerlo de acusaciones que no tengan fundamento, y la siguiente excepción es el derecho internacional o derecho de inmunidad, la que se refiere cuando un diplomático goza de inmunidad jurisdiccional del Estado, por la cual no se puede aplicar nada más al diplomático, sino que también se aplica a toda la familia. Hablemos de las leyes especiales. Son aquel conjunto de normas jurídicas que no están precisamente marcadas en el Código Penal, pero que regulan la conducta de un grupo de ciudadanos reducido o un grupo social muy reducido. Estas se aplican a sectores reducidos, como ya lo había mencionado, establecen posturas con un área más concreta. Tenemos el concurso de normas, que se da cuando una determinada conducta delictiva pueden existir dos o más normas que pueden ser aplicadas, pero solamente una al final es la que resulta en aplicación. Tenemos también sobre la responsabilidad, que es el deber hacer frente a las consecuencias jurídicas para poder resarcir el daño causado por un hecho delictivo o una conducta delictiva. Entre la responsabilidad sabemos que existe la imputabilidad, la culpabilidad, la inimputabilidad y la participación. Sabemos que la inimputabilidad es aquella persona que no está plenamente consciente, pues sus facultades mentales no son las apropiadas. Tenemos que la culpabilidad es aquel nexo emocional que va ligado hacia el sujeto y su acto delictivo. La participación va ligada al grado de responsabilidad de un hecho o acto delictivo. Ahora hablaremos sobre la pena. Para comenzar, debemos tener un concepto de pena, y es aquel que es un castigo o sanción de aquellas acciones o conductas que van en contra de la ley y pueden atentar en contra de la sociedad, para que así el infractor pueda tomar conciencia de los daños que ha ocasionado. Tenemos que el fin de la pena es el salvaguardar los derechos de la sociedad, y por lo tanto también como fin de la pena es la readaptación del delincuente. La pena también tiene como fin la prevención de ilícitos en la sociedad, siempre y cuando tomando la justicia. La pena se puede clasificar en penas intimidatorias, que como su nombre lo apunta, son aquellas penas en las que los ciudadanos eviten delinquir por temor a ser aplicadas estas. Las penas correctivas, donde se pretende la rehabilitación del delincuente. Las penas eliminatorias son aquellas penas donde se aleja al delincuente del entorno social, como la prisión. También tenemos las medidas de seguridad,
Las medidas de seguridad son impuestas para evitar que el sujeto o el delincuente sustraiga acción de justicia y pueden ser impuestas durante o después del procedimiento penal. Las medidas de seguridad son tendientes a que el sujeto en cuestión, el delincuente, no cause más daño a la víctima o al ofendido. Algunos ejemplos de las medidas de seguridad son el confinamiento, el brazalete o la vigilancia por parte de la autoridad. Algunos ejemplos de las penas es la prisión, el pago de daño a terceros y la multa. Ahora también tenemos la individualización de la pena. Se llama así, pues para que se ponga una pena, siempre se deben de tomar en cuenta las circunstancias personales del sujeto que acaba de cometer el ilícito, como sus costumbres, su religión, si pertenece a algún grupo étnico o también como la magnitud del daño que causó. Se toma en cuenta también el comportamiento posterior del acusado con relación al delito. También así se puede establecer la pena que le corresponde. Ahora hablaremos sobre la condena condicional. Estas se dan a cabo en aquellos delitos que no son tan graves y no alcanzan las penas mayores a los 5 años. Y estas podrían suspenderse porque el delincuente se observa de buena conducta, tiene un modo honesto de vivir y demuestra intención de no volver a delinquir. La pena puede ser suspendida si se ve la intención del sujeto en cuestión para no volver a cometer algún delito. Tenemos también la conmutación y sustitución de la pena, que se refiere a aquellas penas que no alcanzan más de 3 años de prisión y pueden ser sustituidas por multas económicas o por confinamiento de alguno de sus bienes. En la conmutación y sustitución de la pena también tenemos que la prisión puede ser sustituida por trabajo a favor de la comunidad. Ahora bien, sabemos que la pena tiene siempre como fin el salvaguardar los derechos de la sociedad, la readaptación del delincuente y la prevención del delito. Hablaremos sobre la referencia de la pena de muerte. Sabemos que la pena de muerte existió desde épocas prehispánicas, como ya lo habíamos mencionado en la unidad número 1, desde los aztecas, mayas y tarascos, donde aplicaban la pena de muerte o pena capital, era muy frecuente. Ahora, en la actualidad, se toma en cuenta que el aplicar la pena capital no es constitucional, pues se viola el derecho a la vida. En el artículo 22 queda prohibida la pena de muerte en México. Ahora bien, sabemos que la pena es aplicada de forma individual y es por eso que el Código Penal menciona los siguientes medios de extinción de la pena. Como hemos mencionado, la pena es de carácter individual y es por eso que el Código Penal menciona algunos de medios para la extinción de la pena, como la muerte del delincuente. La responsabilidad penal es solamente personal, por lo cual al morir el delincuente la pena no puede pasar a familiares, ni amigos, ni sucesores. También tenemos la amnistía, que esta cesa a la acción penal con excepción de la reparación del daño. El indulto, cuando la conducta del sentenciado demuestra un alto grado de readaptación. El perdón del ofendido solo se podrá otorgar con la reparación del daño en su totalidad y será concedida ante el Ministerio Público. La rehabilitación, la que se inicia ante el juez que dictó la sentencia y demostrando una buena conducta. La prescripción, el paso del tiempo puede concluir un proceso siendo este de carácter personal. El cumplimiento de la pena o medida, como su nombre lo indica, al cumplir las sanciones en términos y plazos legalmente adjudicados. También se puede suspender la pena cuando existe una nueva ley más favorable, la ley que suprime el tipo penal o modifique la sanción que correspondía. Cuando existen 2 sentencias sobre el mismo hecho delictivo, se extingue la dictada en segundo término. La extinción de medidas para inimputables, si se autentifica que las condiciones personales del sujeto en cuestión ya no corresponden a las ya imposiciones que se hubieran dado origen. Ahora bien, concluiremos con que la pena siempre debe ser impuesta por el Estado y debe ser impuesta para aquellas personas que incurran en un delito.